tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Damos ya comienzo a esta reunión sobre la última encíclica del Papa Francisco, que, como ustedes ya saben, está en manos de nuestro asesor doctrinario, el padre Marcelo Copetti. Para contarles de él, por las dudas de que no lo conozcan, es uruguayo, religioso de la Compañía de Jesús, estudió magíster en Teología Moral, licenciatura canónica en Teología, en París, licenciado en Estudios Eclesiásticos, bachillerato canónico en la Facultad de Teología de Granada, bachiller en Filosofía en la Universidad Católica del Uruguay y es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. Tuvo mucha actividad docente, también mucha actividad académico y administrativa. Ha estado incluso en posiciones muy importantes, tanto en la Compañía de Jesús como en la Universidad Católica, y con varias responsabilidades, ¿verdad? Así que de esto de la aplicación de la cuestión social también tiene experiencia. Así que damos comienzo ya y le doy la palabra al presidente de la Asociación Cristiana y Dirigente de Empresa, Guillermo Garrone. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Paulo, Marcelo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en las actividades de ACDE. Unos días atrás celebramos los 68 años de ACDE, de nuestra asociación. ¿Y qué fue lo que llevó a la creación de ACDE hace 68 años y de las distintas ACDE en otros países? Y bueno, fue la que llamamos la cuestión social, es decir, esa preocupación por los cambios sociales y políticos que de algún modo trajeron aparejados lo que es la revolución industrial, el capitalismo, el marxismo, ¿sí? Bueno, esa necesidad de hallar respuesta a los desafíos que la cuestión social presentaba en esa época impulsó a nuestros fundadores en Europa y luego en distintos países de Latinoamérica a nuclearse y a reflexionar y compartir buenas prácticas que desde las empresas nosotros podemos hacer, y bueno, como lo hacemos nosotros, a nuestra forma, a la luz del pensamiento social cristiano. Por eso es que cada asociación de las nuestras tiene un asesor doctrinario, y eso está previsto en nuestros estatutos, para que nos guíe en esta tarea. En nuestro caso, esa función la está cumpliendo Marcelo Copetti, así que, padre, te agradecemos muchísimo porque estás cumpliendo con creces esta necesidad que tenemos. Bien, hoy la preocupación es distinta a la que fue hace 68 años. ¿Sí? Los desafíos son otros, son diferentes, y por eso necesitamos nuevas luces. Hace 5 años el Papa propuso la encíclica Laudato Si, ¿sí? Sobre cómo cuidamos a nuestra tierra, la hacemos sostenible. Desde ACDE ese es uno de los pilares, la responsabilidad social, y bueno, y trabajamos apoyando a las distintas empresas en ese tema. Hace un mes el Papa lanza otra nueva encíclica sobre la fraternidad y la construcción de un mundo abierto, ¿sí? Cómo miramos al otro como un verdadero hermano. Y en ACDE tenemos también grupos de reflexión empresarial donde abordamos esta cuestión social en nuestras empresas a través de casos concretos. Así que sin duda este es un tema muy actual y un tema en el que todos tenemos que pensar. Y bueno, vemos, y es cierto que miramos más lejos y ahora miramos estos días y decimos, bueno, qué brecha enorme, qué polarización que ha generado Trump, Biden. Eso mismo lo vemos en la política a veces en nuestros países, también lo vemos en nuestras empresas y también lo vemos en nuestras casas. Entonces pensemos y empecemos por nosotros mismos, si yo no tengo que ser más abierto y pensar que las opiniones distintas de quienes me rodean pueden ser tan o más válidas que la mía. Así que, padre Marcelo Copetti, adelante. Bueno, un gusto de poder estar hoy con todos ustedes y de poder compartir entonces esta reflexión a partir de lo que es la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti,
Una encíclica bueno, que el Papa dice que vino preparando durante bastante tiempo, pensando, digamos, cuál podía ser un aporte nuevo también bueno, a este momento en el que está la humanidad, y que él mismo cuenta que, bueno, que toda esa reflexión que él venía haciendo lo sorprendió también, en medio de esa reflexión lo sorprendió todo lo que fue, lo que sigue siendo, ¿verdad? Esta pandemia del COVID-19, y que de alguna manera le da una dimensión, creo yo, más importante aún a esta reflexión que hace el Papa Francisco respecto de la realidad que nos toca vivir hoy. Yo creo que nunca hemos tenido tanta conciencia de este fenómeno de la globalización como ha sido en este tiempo, ¿sí? Siempre hablamos de la globalización, siempre hablamos de los efectos de la globalización, pero creo que nunca nos tocó ser tan conscientes de que formamos una única familia humana cuando nos sorprende este fenómeno del COVID y que hace que de alguna manera, bueno, todo se relativice y tomemos conciencia que lo que nos está afectando a nosotros está afectando en todas partes del mundo. Somos conscientes también de que no importa, digamos, en qué nivel de la sociedad o en qué cada uno esté, sino que todos somos igualmente vulnerables frente a un fenómeno como este, ¿no? Entonces creo que eso le da un valor aún más interesante a esta encíclica, que básicamente nos invita a pensar sobre el tema de la fraternidad y la amistad social, ¿sí? Si uno tuviera que decir, bueno, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el núcleo de esta encíclica? Bueno, apunta a eso, ¿no? A hacernos conscientes de esa llamada que se nos hace desde la fe, a descubrirnos como hermanos, a descubrir que estamos todos en un mismo barco, una expresión que ha usado el Papa Francisco más de una vez, sobre todo si se acuerdan en aquella oración, aquel Te Deum que hizo en la Plaza de San Pedro en plena pandemia, ¿sí? Donde él decía, bueno, nos sorprendió en la barca como sorprende a los discípulos con Jesús en medio del mar, ¿verdad? Esa barca que se empieza a sacudir, Jesús que parece dormir y que, bueno, y que los discípulos le increpan, ¿verdad? No te importa que nos hundamos, ¿sí? Y bueno, y el Señor que hace que esa tempestad se calme, ¿no? Bueno, estamos todos en la misma barca, somos conscientes de eso, y por lo tanto llamados a eso, a descubrirnos como hermanos, ¿sí? Con un destino común, llamados a forjar además ese destino común, y a vivir esto de la amistad social, que bueno, que es introducir una categoría interesante, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos lo social desde categorías distintas a lo que es el amor, ¿sí? Y bueno, el Papa nos invita a que podamos pensarlo desde ahí, introducir esa categoría del amor, ¿no? Detenernos entonces en la dimensión universal de la doctrina sobre el amor fraterno, ¿sí? Es una doctrina que está abierta a todos. El Papa, obviamente, al escribir un documento como este, lo propone en primer lugar a la Iglesia Católica, a quienes a quienes somos, digamos, creyentes, ¿verdad? En Jesucristo, en la fe de la Iglesia Católica, pero también es una invitación a otros, ¿verdad? A todos, en definitiva, de otras religiones. De hecho, toda esta reflexión surge también del encuentro del Papa con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, ¿verdad? Se realiza en febrero de 2019, que él dice que de alguna manera le animó a reflexionar sobre estos temas y a ponerlo por escrito. Pero además de creyentes de otras religiones, está abierta a todos hombres y mujeres de buena voluntad que tienen también la intención de crear, ¿verdad? De trabajar por un mundo más justo, más fraterno, más humano, que para nosotros es un mundo que se parece más a lo que Dios quiere, ¿verdad? Para aquel que no tiene fe, bueno, es un mundo simplemente eso, más justo y más humano, pero que en definitiva nos invita a abordar juntos esta tarea. Voy a compartir entonces con ustedes una breve presentación primero del contenido, ¿sí? Una visión panorámica, ¿sí? Que no es mía, realmente la tomo de algunos materiales que han estado circulando en las redes en este tiempo y que me pareció que resume muy bien el contenido de la encíclica, ¿sí? Nos habla se está viendo, ¿verdad? Sí. Nos habla de las sombras de un mundo cerrado que se expanden sobre el mundo y dejan heridos al lado del camino, ¿no? Gente que va quedando fuera del camino, que son desechados por la estructura en la que estamos viviendo, ¿no? Y esas sombras hunden a la humanidad en confusión, soledad, vacío, ¿sí? Bueno, y en medio de eso, el Papa nos invita a detenernos en esta reflexión tan linda que él hace sobre la parábola del buen samaritano, ¿sí? Un extraño en el camino, alguien con quien nos encontramos, uno de estos que han ido quedando al borde, ¿no? Tirados al borde del camino.
Y ante esa realidad, bueno, hay dos actitudes, o seguir de largo o detenernos, ¿sí? Entonces, bueno, esto se trata de si incluimos o excluimos, ¿verdad? Si de alguna manera estamos abiertos, ¿sí? A aceptar al otro, ¿sí? Entendido eso como persona, como alguien que es igual en derechos que cada uno de nosotros, ¿no? Y el Papa dice que incluirlo o excluirlo definirá el tipo de persona o proyecto político, social y religioso que somos o que queremos ser, ¿sí? Es esa invitación de Dios, que es un amor universal, y en tanto ser parte de ese amor y compartirlo, ¿verdad? Estamos llamados a esa fraternidad universal. Por eso el Papa dice que no hay otros ni ellos, solo hay un nosotros, ¿no? Queremos con Dios y en Dios un mundo abierto, sin muros, sin fronteras, sin excluidos, sin extraños, ¿sí? Y para eso tenemos que hacer una conversión del corazón también, ¿verdad? Estamos llamados a tener un corazón abierto. Invitados entonces a una amistad social, buscando un bien moral, una ética social, porque nos sabemos, como decía antes, parte de esa humanidad, de esa fraternidad universal. Somos llamados al encuentro, ¿verdad? La solidaridad y la gratuidad. Y para eso también hay una necesaria conversión de la política, ¿sí? El Papa se detiene mucho en esto del mundo político, ¿verdad? Y habla de una mejor política, de hacer una mejor política. Política para el bien común, universal, política para y con el pueblo, ¿verdad? Él introduce mucho esto de la categoría de pueblo, habla mucho de esto de lo que significa pueblos, popular, ¿verdad? El tema de caridad social, que busca la dignidad, esa dignidad que es ejecutada por hombres y mujeres con amor político, ¿verdad? Como decíamos al comienzo, que integra la economía a un proyecto social, cultural y popular, ¿sí? Que no queda aislada, ¿verdad? Que no busca solamente determinados intereses, sino que se integra en un proyecto que es mucho más amplio. Y para eso lo necesario es saber dialogar, ¿sí? Es el camino para abrir el mundo y construir la amistad social. Es la base para hacer esa mejor política, ese diálogo que respeta, que consensúa, que busca la verdad. El diálogo da lugar a la cultura del encuentro, ¿sí? Bueno, nos invita permanentemente el Papa, ¿verdad?, a ese encuentro con el otro, a ir al encuentro del otro, ¿sí? A esa invitación a ser amable, a reconocer y respetar al otro. Dice, no basta con esto, ¿verdad? Tenemos que enfrentar la realidad de las heridas del desencuentro y establecer y recorrer en su lugar caminos de reencuentro, ¿sí? Se habla mucho de las heridas que hay en la humanidad, de las heridas que hay muchas veces entre pueblos, ¿verdad? Pueblos vecinos, pueblos hermanos, muchas veces las heridas que hay también al interior de un mismo país, ¿no? Hay pasados dolorosos, hay historias de guerras civiles, hay historias de cosas que dividieron mucho y que hacen que necesariamente tengamos que buscar siempre la reconciliación, ¿no? Necesitamos audacia y partir de la verdad, ¿sí? Hay que ser capaces de decir la verdad, partir desde el reconocimiento de la verdad histórica, compañera inseparable de la justicia y de la misericordia, ¿sí? Es indispensable para encaminarse al perdón y la paz. Entonces, el Papa aclara muchas veces que perdonar no es olvidar, ¿verdad? Es muy difícil olvidar porque han quedado heridas, han quedado cicatrices, pero sí es la invitación a esa misericordia y a esa capacidad de perdón que nos regala Dios, ¿no? Bueno, las distintas religiones del mundo reconocen al ser humano como criatura de Dios, tanto criaturas en relación de fraternidad, ¿no? Por eso llamadas también a hacer un servicio de la fraternidad, estar al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Entonces, de la apertura al Padre de todos, reconocemos nuestra condición universal de hermanos, como decíamos desde el comienzo, ¿sí? Para los cristianos, ahí está el manantial de la dignidad humana, y esa fraternidad está en el Evangelio de Jesús, ¿sí? Y de ahí surgen nuestras acciones y compromisos. Bueno, eso es un poco el recorrido que el Papa nos invita a hacer, ¿verdad? A lo largo de esta encíclica, que vamos a mirar ahora con un poquito más de detalle también, compartiendo ahora este PowerPoint que voy a mostrar ahora. Entonces, bueno, esta carta encíclica del Papa de modo significativo la firmó, ¿verdad? En realidad no la víspera del 4 de octubre, la fiesta de San Francisco de Asís, en quien él se ha inspirado, ¿verdad? De hecho, toma el nombre de este santo al inicio de su pontificado, y de hecho, tanto Laudato Si, ¿verdad? Laudado seas, alabado seas, ¿verdad? Mi Señor, dice Francisco, como ahora Fratelli Tutti, que dice él que es la manera en la que Francisco se dirigía a todos sus hermanos. Bueno, son frases de este santo, ¿no?
Y el Papa nos dice esto, ¿verdad? Que cuando él comienza a redactar esta encíclica es cuando irrumpe de manera inesperada entonces todo esto de la pandemia, ¿no? Que deja al descubierto nuestras falsas seguridades. Y más allá de las distintas respuestas que se fueron dando, desde distintos países se evidenció esa incapacidad de actuar conjuntamente, ¿no? Y a pesar de estar hiperconectados, porque hablamos permanentemente de eso, de un mundo que está hiperconectado, existía entonces esta suerte de fragmentación que volvía más difícil, ¿verdad?, resolver los problemas que nos afectan a todos. Entonces, bueno, no se trata de hacer mejor lo que ya hacíamos, sino de que lo que se trata es de generar dinámicas nuevas también, ¿verdad? Que ayuden a crear un mundo distinto y una realidad distinta a la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, la invitación que nos hace el Papa es que pasada esta crisis, ¿sí? Él dice la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre de consumismo, ¿verdad? Una fiebre consumista y de nuevas formas de autopreservación egoísta, ¿no? Entonces, él dice esto, ¿no? Al final ojalá que al final no sean ya los otros, sino un solo nosotros, ¿sí? Que logremos realmente mirarnos como comunidad, como fraternidad, y no unos y otros, ¿no? Como de alguna manera enfrentados. El Papa pone esto, ¿no?, como un deseo de que no nos olvidemos de quienes han sido víctimas de toda esta situación. Pone como ejemplo los ancianos que murieron por falta de respiradores, ¿verdad?, o por el resultado de un sistema de salud desmantelado año tras año, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia nuevas formas de vida y descubramos eso, que nos necesitamos. Eso es un poco lo que el Papa ha estado también insistiendo una y otra vez, hacernos conscientes de que nos necesitamos unos a otros. Pero al mirar la realidad nos descubrimos en una realidad que está como muy fragmentada también, ¿verdad? La historia da muestras de estar volviendo hacia atrás, ¿verdad? Lo mucho que se había avanzado en procesos de integración, ¿verdad? Él habla mucho de la realidad de la Unión Europea, ¿sí? Lo que había significado todo ese proceso de pacificación de Europa, ¿verdad? Luego 2 conflictos mundiales, en el 14 al 18, 39 al 45, bueno, lo que significó, ¿verdad?, el nacimiento de Europa, ¿verdad?, esa nueva Europa, los procesos de paz que se fueron haciendo ahí, y que de alguna manera, bueno, nosotros quisimos replicar de alguna forma con el Mercosur, se han ido replicando procesos de integración en distintas partes del mundo, ¿sí? Bueno, lamentablemente eso parece como que de alguna manera empieza a fracasar, empieza a hacer agua, ¿no? Y se encienden conflictos anacrónicos que se consideran superados, ¿verdad? Hay mucha rivalidad étnica, muchos conflictos generados por nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos, como dice el Papa, ¿no? Entonces, eso realmente nos cuestiona, ¿no? Y bueno, y en muchos países, o en varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida de sentido social, que se enmascaran, dice él, bajo la supuesta defensa de intereses nacionales, ¿no? Pero en el fondo son nacionalismos cerrados, ¿verdad?, que lo único que buscan es como aislarse del resto, ¿no? Y el Papa invita a todo lo contrario, a abrirse al mundo, ¿no? Es una expresión, dice él, que lamentablemente ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Parece que abrirse al mundo es hacerlo únicamente desde el punto de vista económico, ¿sí? Hoy hablamos mucho de esto de abrir mercados, ¿no? Abrirnos a los mercados. Pero él dice que tiene que ser algo mucho más que eso, ¿no? Abrirse al mundo tiene que tener un significado mucho más amplio. Entonces, bueno, esta polarización, ¿verdad?, de la que se nos hace tomar conciencia, bueno, es parte de nuestra realidad, ¿sí? Y conscientes también de que la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza, suscitar desconfianzas constantemente, ¿sí?, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, ¿no? Y hay muchos países que utilizan de alguna manera el mecanismo político de exasperar, exacerbar y politizar, ¿sí? Lo vemos permanentemente, ¿no? O sea, decir esto de generar enfrentamientos. Por diversos mecanismos, caminos, se niega al otro el derecho a existir, a opinar, se acude a la estrategia de ridiculizar, de sospechar del otro, de cercarlo, no se recoge la parte buena, sus valores. Y el Papa pone como ejemplo de esto muchas veces la política, ¿no? Ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y la búsqueda del bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. El Papa nos invita a detenernos en lo que son muchas veces las campañas electorales, ¿sí? Recién Guillermo hacía referencia un poco a lo que ha sido la campaña también recientemente vivida en los Estados Unidos,
y bueno, y como permanentemente también, ¿no? En nuestra propia realidad también ha habido siempre un llamado a hacernos conscientes de que a veces se subía el tono en la campaña, de que se iba generando un clima de enfrentamiento, y tenemos que estar como muy atentos a que eso no nos gane, ¿sí? El Papa nos lleva, como decía antes, a detenernos también en esta reflexión que él hace sobre la parábola del buen samaritano, ¿no? Siempre podemos llegar a encontrar a alguien tirado al borde del camino, y bueno, y tenemos esas dos opciones, o seguir de largo o detenernos, ¿sí? Para nosotros, bueno, las palabras de Jesús son nuestra inspiración, ¿verdad? Y estamos llamados a reconocer en cada persona a Cristo también, ¿verdad? En cada hermano abandonado reconocemos que ahí está el Señor, ¿sí? Ahí está Jesús para nosotros. Entonces, la fe colma de motivaciones el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito, y con ello le confiere una dignidad infinita también, ¿no? Como decía al comienzo, para nosotros ahí radica, ¿verdad? En esa presencia de Dios en el corazón de cada persona, radica esa dignidad infinita que estamos llamados a salvaguardar siempre, ¿sí? Y a esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, ¿sí? Por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. El amor de Dios, el amor de Cristo, ¿verdad? Entregado en la cruz, es para todos. Bueno, todavía hay quienes parecen sentirse alentados, al menos autorizados por su fe, para sostener diversas formas de nacionalismo cerrado y violentos, actitudes xenófobas. Bueno, todo eso evidentemente es contrario, ¿verdad? Contrario a esta fe que nosotros estamos llamados a vivir. Y la fe con el humanismo que encierra debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias, ¿verdad? Que de vuelta no debemos dejar que ganen en nuestra sociedad, y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Por lo tanto, estamos llamados de alguna manera a entender que los derechos de las personas van más allá de las fronteras, ¿sí? Que todo ser humano es sujeto de derechos, esa dignidad inalienable del ser humano está en el hecho de ser criatura de Dios, y por lo tanto nadie puede quedar excluido, ¿verdad? No importa dónde haya nacido, ni menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Entonces, los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla, ¿verdad? El hombre tiene que está llamado, ¿verdad?, a desarrollarse en plenitud siempre, ¿sí? Por lo tanto, también es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, ¿verdad? Bueno, evidentemente eso hoy, para nosotros, por lo menos en nuestra cultura, es absolutamente inaceptable, ¿no? Bueno, lo mismo deberíamos entender relacionado al lugar de nacimiento, de residencia, que de alguna manera eso sea lo que determine posibilidades de vida digna y de desarrollo para un ser humano, ¿verdad? Entonces, avanzar en esa dirección, ¿no? El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado, dice el Papa, no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito sobre esta dimensión muy importante, ¿verdad?, del destino universal de los bienes, y cómo la propiedad privada está de alguna manera subordinada a este destino universal. Por lo tanto, también el Papa aborda de manera importante, ¿verdad? Le ha dado mucha importancia en este tiempo a todo el tema, es algo que lleva en el corazón y le preocupa mucho el tema de las migraciones, ¿sí? La suerte de los migrantes. Que bueno, que no son considerados suficientemente dignos para participar de la vida social como cualquier otro en alguna sociedad, ¿verdad? Y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, dice el Papa, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa, ¿verdad?, que se los considera menos valiosos, menos importantes o menos humanos. Y bueno, para el Papa, evidentemente, esto es algo absolutamente inaceptable, ¿no? Y más inaceptable es que algunos cristianos puedan compartir esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe, ¿no? La inalienable dignidad de la persona humana, más allá del origen, el color, la religión, la ley suprema del amor fraterno. El Papa se mete después también en todo el tema bueno, de alguna manera tangencialmente va tocando una y otra vez, ¿verdad?, los temas que tienen que ver con la economía, con el mercado, con la realidad, bueno, en el fondo eso, ¿no?, la realidad económica de los países y del mundo, ¿sí? Y bueno, y el Papa de alguna manera se planta frente a ciertas, digamos, posturas, ¿verdad?, como
que entiende que el mercado solo no, bueno, él sostiene, ¿verdad? Obviamente que el mercado solo no resuelve todo, y se planta frente a esto que él dice que es de alguna manera el dogma neoliberal, de que sí, ¿verdad? Que el mercado es el gran regulador, ¿sí? El neoliberalismo se reproduce a sí mismo acudiendo, dice el Papa, al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas. Bueno, y evidentemente el Papa entiende que esto no es así, ¿verdad? Que la economía, lo vamos a ver más adelante, tiene que estar de alguna manera también subordinada a lo político, ¿sí? Y que tiene que ser la política, esa buena política, de la que él va a hablar después, la que ordene los sistemas económicos para que realmente cumplan el fin que tienen que tener, que es en definitiva generar condiciones de vida dignas para todo ser humano, ¿no? El Papa señala que la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, ¿sí? Ha quedado como en evidencia. Y tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Ese es como el gran proyecto de alguna manera. También el Papa se detiene en el tema de la guerra, ¿verdad? Como un gran flagelo que sigue siendo una realidad, gracias a Dios, no cercana hoy a nosotros, ¿verdad? Aunque, bueno, de alguna manera uno dice, bueno, hay mucha violencia también en nuestro continente, ¿no? Pero no hay guerras declaradas como tales, ¿verdad? Como sí hay en otras partes del mundo. No olvidemos nunca, ¿verdad? Que un documento del Papa se dirige a toda la humanidad, ¿no? Y se tiene que hacer cargo, en definitiva, de la realidad que vive toda la humanidad, todo el planeta. Entonces, bueno, se detiene también en este gran flagelo, ¿sí? Y bueno, y esto, el no poder pensar nunca más, ¿verdad?, en la guerra como una solución a los problemas, ¿sí? Hay que pensar siempre que la solución viene de la mano del diálogo, ¿no? Y nunca del enfrentamiento armado, nunca del matar a otro por cómo piensa o por cómo de alguna manera enfrenta la realidad, ¿no? Entonces, por eso ese llamado a nunca más la guerra. Y bueno, conscientes de que con el desarrollo de la globalización lo que puede aparecer como una solución inmediata o práctica para un lugar de la Tierra desata una cadena de factores violentos, muchas veces subterráneos, que termina afectando todo el planeta y abriendo camino a nuevos y peores guerras futuras, ¿no? El Papa es muy consciente, ¿verdad?, de lo que significa también un conflicto armado sobre el medio ambiente, ¿no? Como muchas veces la devastación que genera una guerra sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales, es, como dice ahí, la fuente de nuevas y peores guerras futuras. El Papa nos invita a detenernos en esto de la caridad en la política, ¿no? Como comenté un poquito al comienzo, esa caridad social que nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une, ¿sí? Es interesante esto, ¿no?, de pensar en la caridad social, ¿no?, en el amor social, en ese amar el bien común, ¿verdad? Que de vuelta son categorías que a veces nos cuestan introducir en lo social, ¿sí? Nos parece que son categorías que se aplican más a lo que es las relaciones interpersonales, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que, bueno, en definitiva la sociedad, el Papa dice, es mucho más que la sumatoria de los individuos, pero está formada por personas que tienen que generar entre ellos vínculos, lazos, ¿verdad?, de amor fraterno, ¿sí?, de esa caridad social a la que se nos invita. Ahí el Papa, tomando las categorías tomistas, ¿verdad?, habla del amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos, y habla de un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias, ¿sí? Como algo más macro, que parece bien importante, ¿verdad? Decir, bueno, de qué manera las estructuras que vamos creando, las instituciones que vamos creando, velan también por esa caridad, ¿sí?, por ese cuidado de las personas. Y ahí pone un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano que usa un río, dice, exquisita caridad, pero el político que está detrás de la construcción de un puente, eso también es caridad, ¿no? Bueno, y yo creo que esto es muy importante, porque de alguna manera todos estamos involucrados en eso, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Yo cómo que tengo que ir a dar de comer a la gente en un hogar? No, desde donde tú estás, en la tarea que tú tenés en la sociedad, sea desde el rol que te toca, si sos político como político, si sos empresario como empresario, si sos educador como educador, cada uno desde donde le toca estar,
está llamado también a crear esas condiciones, ¿verdad?, que permitan responder a las necesidades de otros. En esta mirada global, ¿verdad?, que el Papa hace de la realidad del mundo, habla de una necesaria reforma de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero también de la arquitectura sí, económica y financiera internacional, ¿sí? De alguna manera es la que quizás de alguna veladamente está puesta más en entredicho, ¿no? O sea, hay un tema de reorganización de las grandes instituciones, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ¿verdad?, que sin nombrarlas, evidentemente están ahí presentes para él y que de alguna manera tienen que responder de mejor forma a su objetivo, ¿sí? Bueno, obviamente esto es una tarea titánica, ¿no? O sea, que implica muchos consensos, ¿sí? Pero que implica, bueno, ser conscientes de que, bueno, puede haber habido un agotamiento también de estas estructuras. En algunos casos se han mostrado ineficientes o ineficaces para lograr su objetivo, ¿sí? Han fracasado muchas veces a la hora de frenar estos conflictos armados de que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que hacerlo dentro de un marco de negociación, ¿verdad?, de buenos oficios, de arbitraje, pero que permitan ir avanzando en estos cambios necesarios que hay que hacer a nivel de estas organizaciones. El Papa se detiene también en el tema de los populismos, ¿verdad?, que, bueno, de alguna manera están tan presentes hoy en la política internacional y bueno, y que uno dice, bueno, tanto daño hacen también, ¿no?, cuando son manipulados demagógicamente, ¿no? El Papa habla de eso, ¿no?, que el desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines y en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos, tanto en una manera o de otra, ¿verdad? De alguna forma, ese desprecio por los débiles, esa utilización, ¿verdad?, de la gente puede ser de un lado como del otro. Evidentemente hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, pero que derivan, dice él, en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo con cualquier signo ideológico. No importa si es de derecha o si es de izquierda, ¿verdad? No importa de dónde venga, ¿sí? Puede ser de un lado o del otro. Y eso, evidentemente, al servicio de un proyecto personal o de un grupo, ¿sí? Y de la perpetuación en el poder, que lamentablemente es lo que hemos visto, bueno, en casos concretos que tenemos no tan lejos como puede ser Venezuela hoy, ¿no? Entonces, estar atentos de que la política, bueno, tenga el lugar que tiene que tener en la sociedad. El Papa habla de esta sana política, evidentemente no contaminada, ¿verdad?, de estos populismos, sino una sana política que busca realmente el bien común, ¿no? Y una política que no debe someterse a la economía, ¿sí? Y esta, a su vez, la economía no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia, ¿sí? De alguna manera, el Papa tiene como una mirada crítica, ¿verdad?, también de esa primacía de la tecnocracia en la que vivimos hoy, ¿no? La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. No en el rédito que me va a dar electoralmente el hacer determinadas propuestas o tirar determinados eslogans, sino mirando siempre a largo plazo, ¿sí? Y a partir de grandes principios, ¿no?, como son la libertad, la justicia, la igualdad, bueno, la libre determinación y una cantidad de cosas que rigen la vía política a la interna y también en la relación con otros estados. ¿Qué rol cumple la religión en todo esto? El último capítulo del Papa lo dedica a esto, ¿no?, a las religiones, ¿sí? Las religiones, dice el Papa, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura, llamada a ser hija o hijo de Dios, ¿verdad?, ofrece un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad, ¿sí? Y bueno, es una invitación al diálogo entre distintas religiones, ¿verdad?, en el que él se ha esmerado mucho también. De hecho, él mismo comienza diciendo, ¿verdad?, esto que esta reflexión le surge un poco a partir de este diálogo con el gran imán Al-Fayed, ¿no? Y que no se hacen meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia, ¿sí? Entonces cita a los obispos de la India, que vaya si tienen experiencia en esto del diálogo entre religiones, ¿no? El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía, ¿sí?, y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y de amor. Bueno, sin duda un objetivo enorme, ¿verdad? Pero que, bueno, en el que todos estamos de alguna manera invitados a participar desde nuestras creencias, desde nuestra fe. Cada uno la que tiene, la que ha heredado, la que
en la que se ha formado, ¿sí? Pero siempre llamados a tender puentes. Entonces, los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad, ¿no? Por eso la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y establecer una convivencia cívica, pero no consiguen fundar la hermandad. La hermandad es algo que nace de la fe, es algo que nace de esta convicción, ¿verdad? Esta mirada religiosa de la realidad del mundo y del que tengo al lado, ¿verdad? Por eso esta fraternidad no es solo resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de una equidad administrada, ¿no? La fraternidad tiene un signo positivo, tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad, ¿sí? ¿Qué ocurre sin la fraternidad cultivada conscientemente? Y bueno, él dice que lo que sucede es que la libertad enflaquece, resultando así más una condición de soledad, de pura autonomía, para pertenecer a alguien o a algo, o solo para poseer y disfrutar. Y bueno, y esto no agota, ¿verdad?, la riqueza de la libertad que está orientada sobre todo al amor, ¿sí? Esa es la mirada que el Papa tiene, ¿no? Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres somos iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Entonces el Papa invita a educar en la fraternidad, a formar en la fraternidad, ¿no? Invita a que de alguna manera todos nos comprometamos en esto. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, ni más hermanos, ¿sí? La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Tiene que haber un proyecto común, tiene que haber un sueño común, y eso lo logramos únicamente desde la experiencia de fe. A modo de cierre, de alguna manera, de esta exposición, algunos puntos que me parece que de cara a lo que es ACDE pueden tener un interés particular, ¿no? Uno de ellos es del destino común de los bienes, ¿sí? El Papa insiste mucho en esto, ¿verdad? En repetidas ocasiones, y bueno, tomando y siguiendo, digamos, en línea con lo que ha sido la tradición de la doctrina social de la Iglesia, el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad, ¿no? Y el principio del uso común de los bienes creados para todos es, dice él, el primer principio de todo el ordenamiento ético-social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Y todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de la persona, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes, al contrario, facilitar la realización de este destino universal de los bienes. Toma esta frase también del Papa Pablo VI, ¿verdad? De San Pablo VI, que bueno, que en Populorum Progressio habla en esta misma dirección, ¿verdad? El derecho a la propiedad privada solo debe ser considerado como un derecho natural, secundario y derivado del principio y del destino universal de los bienes creados, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? No, el derecho a la propiedad privada es un derecho sagrado, ¿sí? Dice, sí, pero es un derecho subordinado, secundario, ¿sí? En ese orden, ¿verdad? Es un derecho natural, secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes criados, y esto tiene obviamente consecuencias concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. El Papa cita dos extractos muy breves, pero muy potentes, ¿verdad? Dos padres de la Iglesia, dos santos, ¿verdad? De los primeros siglos de la Iglesia. Uno de ellos es San Juan Crisóstomo, que dice que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. Y San Gregorio Magno dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que le devolvemos lo que es suyo, ¿sí? Dos afirmaciones muy contundentes, muy fuertes, que bueno, que de alguna manera golpean, ¿verdad? Porque nos hacen tomar conciencia y decir, bueno, ¿y esto cómo es, ¿verdad? ¿Cómo de alguna manera lo integramos también en una sociedad de corte liberal que nos ha insistido tanto también en esto de decir, no, el derecho a la propiedad es un derecho sagrado, ¿verdad? Nadie puede violar ese derecho, y nos encontramos con textos, de hecho, de la tradición de la Iglesia que de alguna manera dicen algo tan contundente. Y el Papa agrega, siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho a todos a su uso. Y después, ¿qué dice el Papa sobre el empresario? Me parecía importante como recoger, ¿verdad? Cuál es la mirada que el Papa tiene del empresario en su misión, en su tarea, en esa vocación, ¿verdad? Y dice, bueno,
Es verdad que la actividad de los empresarios, dice, es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Y Dios nos promueve, espera que desarrollemos las capacidades que nos dio y llenó el universo de potencialidades. Estas capacidades de los empresarios son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Bueno, bien interesante también, ¿verdad? Este domingo que viene, la liturgia nos invita en la misa, ¿verdad?, a rezar con el texto de los talentos, la parábola de los talentos, ¿sí? Esos dones que Dios va repartiendo y que, bueno, nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hiciste con eso, no? ¿Cómo lo empleaste? ¿Cómo lo pusiste al servicio de los demás? ¿Qué provecho sacaste de eso para ti, pero también para otros, ¿no? ¿Cómo otros se han podido beneficiar de eso que yo te confié, que yo te di? Bueno, sin duda que es una preciosa parábola para reflexionarla en esta clave, ¿no? Que de alguna manera está subyacente aquí en este párrafo, ¿verdad?, de la encíclica, que me parece que es muy importante, ¿no? Esas capacidades de los empresarios son un don de Dios y, bueno, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las más personas y a la superación de la miseria. Vaya si hay una tarea importantísima, desafiante, y bueno, y que creo que como Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas tiene que, bueno, ser un motor para nosotros, algo que nos ponga, que nos dinamice, ¿sí? ¿Qué dice sobre el tema del trabajo? También un tema sobre que ACDE Uruguay ha estado reflexionando, también tiene un documento que elaboró hace ya un tiempo sobre ese tema, ¿sí? Y para el Papa, bueno, el gran tema es el trabajo, ¿no? O sea, sin duda que le da una importancia capital, ¿sí? Y él dice, lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, ¿sí? Estos talentos de vuelta, ¿verdad?, que Dios ha puesto en cada persona, son sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas, bueno, que cada uno pueda desarrollarlas. Y esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna, dice el Papa, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver, digamos, situaciones urgentes. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo, ¿sí? Pues importantísimo esto, ¿verdad? Creo que esto también nos ayuda como a fijar la mirada en un tema que nos acucia, ¿verdad? Porque estamos viviendo un momento importante donde evidentemente a raíz de la pandemia la desocupación ha crecido. Entonces, bueno, ¿cómo generamos esas fuentes de trabajo diversificadas, decía en otro pasaje, ¿verdad? Trabajos dignos, ¿sí? Y dice, todavía no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. Bueno, me parece que esto es también importantísimo para nuestra reflexión y para nuestro trabajo común. Bueno, por ahí un poco esta presentación, un poco a las corridas, como pasa siempre, ¿verdad? Cuando uno intenta sintetizar un documento que tiene más de 100 páginas, bueno, según el tipo de edición, ¿verdad? O 200, porque he visto las dos versiones, pero que intenta, bueno, de alguna manera ayudarnos a enfocar de vuelta nuestra misión, ¿sí? En el caso concreto de ACDE creo que es un referente interesante y que como, bueno, hemos comentado mientras preparábamos esto con Paulo y con Guillermo, bueno, no es evitar la lectura, al contrario, es una invitación, es invitarlos a que lean la encíclica, ojalá motivarlos para que puedan, a partir de esto, decir, bueno, cosas que me quedaron dando vueltas, porque a partir de la relectura de este PowerPoint, cada uno quiera volver a revisar y ver y ampliar un poquito más, ¿verdad? Por eso siempre está el número a pie de la cita, ¿verdad? Para que cada uno pueda ir a buscar en el documento de dónde es que viene ese texto y dentro de qué capítulo se inscribe también, ¿verdad? Para darle un poquito más de contexto. Bueno, por ahí. Bien, muchísimas gracias, Marcelo, desde ya, desde el comienzo, ¿verdad? Y vamos a pasar a la parte de algunas preguntas. Hay quienes tal vez quieran hacer alguna pregunta más de las que ya realizaron en el formulario, lo pueden estar haciendo a través del chat y ahí vemos la posibilidad de responder, dado que tenemos muchas ya previas. Y voy a armar de repente un paquete por la hora con algunas preguntas, digamos, acumulándolas por temática, ¿verdad? La primera parte, ¿hay una mirada pesimista del Papa sobre la realidad del mundo? ¿Estamos en un momento de crisis a partir de esta mirada?
Sí, yo creo que el Papa tiene, no creo que sea una mirada pesimista, yo diría una mirada realista, ¿no? O sea, no olvidemos que el Papa es un líder mundial, ¿no? Alguien que está en un lugar que le permite también tener una mirada panorámica sobre la realidad de todo el mundo, y que, bueno, le hace tomar constancia, ¿verdad?, de esas dificultades, de esas divisiones, de todo eso que de alguna manera él apunta, ¿verdad?, al comienzo de la encíclica, que, bueno, el Papa es un jesuita, ¿no? Y creo que tiene como en su matriz también eso de la mirada que en los ejercicios espirituales hay una contemplación, dice, de la encarnación, que es mirar cómo Dios mira al mundo, ¿no? Dice, unos en paz, otros en guerra, unos naciendo, unos muriendo, y de alguna manera esa es la mirada, ¿no? O sea, empieza con eso, ¿no? Mirando la realidad del mundo y viendo que es una realidad sufriente, ¿no? Que es una realidad de mucha división, de mucho enfrentamiento, y bueno, todo eso agravado, como decíamos antes, también por la crisis de la pandemia. Entonces eso ha incrementado la pobreza a nivel mundial, ¿no? Todos sabemos que ha habido una caída del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, en todos los países y a nivel, ¿no?, mundial también, ¿no? Había un descenso, por decirlo así, bajar un escalón de la economía mundial. Y bueno, evidentemente eso le preocupa, ¿no? Entonces, no sé si es una mirada pesimista, si es una mirada realista, y habla de una situación de crisis que venía, pero que se agrava, yo creo, con todo esto del COVID, ¿no? ¿Y cuál es, una de las preguntas que seguía era cuáles podían ser las posibles salidas a esta situación? Bueno, yo creo que el Papa, cuando habla de una reestructura, por ejemplo, de organismos internacionales, cuando habla, de alguna manera está tirando línea para que otros, ¿no?, recojan, digamos, el guante y, bueno, y a lo mejor puedan, líderes mundiales, ¿verdad?, puedan empezar como a pensar una reorganización de esta realidad mundial en la que estamos, ¿no? Pero eso, de alguna manera, uno diría más desde lo estructural, más desde lo personal. Yo creo que el Papa lo que plantea es decir, bueno, eh, el cambio viene desde cada uno de nosotros, ¿no? Desde esta capacidad de hacernos cargo, ¿sí? De hacernos cargo de la realidad que nos toca, ¿sí? De hacernos cargo del que tenemos más cerca y que está viviendo una situación difícil, ¿no? De hacernos cargo de los pobres, en definitiva, que tenemos cerca, de hacernos cargo de aquellos que están sin trabajo, de hacernos cargo. Y bueno, uno iría por círculos concéntricos, la realidad va cambiando también, ¿no? O sea, en la medida que uno logra ir generando ámbitos en torno a cada uno mejores, bueno, el conjunto, la sumatoria de eso hace que la realidad de un país cambie también y que la realidad del mundo cambie, ¿no? Y para eso hay un llamado a la conversión, ¿no? Descubrirnos como hermanos, llamados a vivir esta amistad social, ¿verdad? Esta caridad social. Este, bueno, es todo un cambio de mentalidad bueno, que implica un desafío importante porque es quizás algo, no, obviamente no es algo nuevo, ¿no? Porque uno diría, bueno, está en el Evangelio, ¿sí? Pero de alguna forma, bueno, nos hemos ido encerrando en nuestros individualismos, nos hemos ido encerrando él habla en un momento en ese sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, nada más alejado de lo que Jesús nos invita, ¿no? Entonces, de alguna manera es una invitación a volver al Evangelio. Y creo que en eso es muy lindo que el Papa haya puesto, digamos, al comienzo de su encíclica, esta parábola del buen samaritano, que en el fondo nos marca un camino, ¿no? Es hacernos prójimos, ¿no? Hacernos próximos, acercarnos al otro, hacernos cargo del otro, ¿verdad? Incluirlo y nunca excluir. Pero también una de las preguntas apuntaba, ¿es realista pensar en otras formas de organización como procura el Papa? ¿Hay alternativas, por ejemplo, a la economía de mercado? Son preguntas enormes, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿es posible reestructurarlas? Bueno, y uno dice, bueno, posiblemente sí, ¿no? Yo creo que alguien pensaba al final de la Segunda Guerra Mundial que la Unión Europea podía ser una realidad un día. Alguien podía imaginar al final de la Primera Guerra Mundial, con la Sociedad de las Naciones primero y luego con la Organización de Naciones Unidas, algo parecido. Bueno, no. Hoy podemos pensar algo distinto a lo que es Naciones Unidas, o podemos pensar algo, ¿no? Ese tipo de organización supranacional que busque velar un poco, de alguna manera, por los intereses de los más débiles, que tenga de alguna manera un poco más de autoridad y de peso frente a quienes de alguna forma se sienten como son quienes hoy detentan el poder a nivel mundial y tienen como, bueno, la capacidad de decidir la suerte muchas veces de otros pueblos, etcétera. Diría, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Yo creo que en estas cosas siempre se trata de ser libres para soñar también, ¿no?
si no hubiera habido un Adenauer, si no hubiera habido un Schuman, si no hubiera habido un De Gasperi, bueno, no hubiera existido esa realidad tan linda que hoy de alguna manera se puede ver un poquito amenazada como es la Unión Europea, pero que fue el sueño de grandes hombres, ¿no? Cristianos, todos ellos, inspirados por un sueño de unidad y de paz bueno, que logró ser realidad, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay que atreverse, ¿no? Y respecto de la organización de la economía mundial, de la economía de mercado, sin duda que es una pregunta gigante para grandes especialistas, ¿no? Y yo creo que en eso el Papa, él no se mete, digamos, él simplemente entiende que tal como está funcionando hasta hoy, lo que genera el sistema es mucha inequidad, mucha pobreza, marginación, etcétera. Entonces, que hay que hacer cambios. Él no es un economista, él no se va a meter en eso, no va a hacer propuestas concretas, pero sí va simplemente a generarnos esta pregunta, a dejarnos plantear esta pregunta, como decía hoy, para que otros recojan el guante y se atrevan a pensar una manera distinta de organizar también la economía. Bien, otra pregunta apunta precisamente por el planteo de un mundo abierto, ¿verdad? O sea, si es posible pensar en un mundo abierto con las corrientes inmigratorias que hay, que precisamente lo que hacen además es que al principio sí, todo bien el abierto, pero después empezaron a cerrarse cuando fueron incluso pensadas como una amenaza, ¿no? Exacto. Y sí, uno lo ve, ¿no? Y bueno, quien haya estado en Europa o incluso si ha vivido, todavía lo percibe con mucho más, como algo mucho más patente, ¿verdad? Bueno, ese temor de la gente frente al inmigrante, frente al que viene con otra cultura, con otra religión, con otras costumbres, con otra, ¿no? La tentación siempre es el encerrarse, ¿no? El poner barreras, el construir muros, como dice el Papa, ¿no? Y la invitación es a todo lo contrario, ¿no? ¿Es posible un mundo abierto? Bueno, yo creo que sí que hay posibilidad de un mundo abierto, ¿no? En la medida bueno, que también nos hagamos cargo de la suerte del otro, ¿no? Creo que hay algo interesante que dice el Papa, bueno, obviamente habla también de la solidaridad, ¿no? Algo que he nombrado en esta presentación, pero que es importante también ir a ver qué dice sobre ese tema, ¿sí? Evidentemente hay una invitación siempre a la solidaridad y a, digamos, de hacernos cargo del otro por el bien del otro, no simplemente para evitar que el otro venga, ¿no? Es decir, se habla mucho de decir, bueno, generemos condiciones de desarrollo en los países del sur, ¿sí? No para evitar que vengan, sino para que puedan vivir con dignidad y puedan desarrollarse plenamente ahí donde están. Porque nadie quiere inmigrar en principio, nadie quiere dejar su familia, su país, ¿no? O sea, es algo que en principio no nos nace naturalmente, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí donde están sus afectos, donde está su mundo, su cultura, su realidad, etcétera, ¿no? Es decir, generemos condiciones para que la gente se pueda quedar. Seamos solidarios a la hora de pensar programas de desarrollo y una distribución de la riqueza a nivel mundial que permita un verdadero desarrollo en esos lugares para evitar esa migración. No para que, de vuelta, no por miedo al inmigrante, no por rechazo al inmigrante, sino porque creemos que lo mejor es que cada uno pueda desarrollarse y vivir plenamente ahí donde están sus afectos, donde está su mundo, donde está su realidad, ¿sí? Entonces, bueno, creo que por ahí va un poco el planteo que hace el Papa también. En la parte de preguntas y respuestas también nos están llegando algunas que no vamos a responder en vivo escritas, ¿no? Pero que parecía interesante también retomar. Y son propuestas, por ejemplo, si sobre el concepto de propiedad no sería conveniente o sería necesario renombrarlo como administración provisoria de los bienes, pues sin un concepto de responsabilidad de administración no se puede, por ejemplo, educar a los jóvenes en la familia sobre ese valor. Parece interesante esto, porque está Sí. relacionado a esa preocupación que tú también decías del bien común y del el destino universal de los bienes. Sí, sí, y yo creo que es interesante el hacernos conscientes de que somos administradores temporales de los bienes, digamos, de los que nos toca, digamos, administrar, ¿no? Hoy, ¿sí? Cada uno desde la realidad que le toca, ¿no? O sea, cada uno sabrá qué es cuál es aquella parcela que le ha tocado, digamos, ¿no? De la realidad económica o lo que sea ¿no? De vuelta, sea como propietario de tierra, sea como empresario, sea como gerente, sea como cada uno de la realidad que le toca, ¿sí? Pero además, ser consciente de que somos administradores respecto de las generaciones futuras, ¿no? Hay también como un compromiso y una responsabilidad intergeneracional, ¿no? O sea, decir,
Eso el Papa de alguna manera lo abordó un poco más también en Laudato Si, ¿no? Cuando habla del cuidado de la casa común, ¿sí? Sí, bueno, hoy nos toca habitar este mundo, hoy nos toca hacernos responsables de esta realidad. ¿Qué mundo le vamos a dejar a los que vengan después? ¿Cómo vamos a dejar la naturaleza? ¿Cómo vamos a dejar los recursos naturales, ¿no? ¿Vamos a dejar algo o no vamos a dejar nada? ¿Vamos a agotar lo que hay o vamos a cuidar para que otros, los que vengan después, también puedan hacer uso de esos bienes y sacar provecho de ellos, ¿sí? De una manera responsable, de una manera bueno, que cuide, digamos, este mundo, esta casa común que nos toca habitar, ¿sí? Entonces creo que eso es como bien importante, ¿no? Y creo que va en la línea de lo que dice el Papa, ¿no? O sea, decir, bueno, administramos lo que nos toca, ¿no? O sea, y tenemos que hacerlo producir para que sea en beneficio de otros también, ¿no? Como veíamos hoy, bueno, generando fuentes de trabajo, generando riqueza, generando fuentes de trabajo, generando, bueno, otras cosas que ayuden a otros a tener una vida más digna. Podemos repasar tal vez lo que dijo el Papa respecto a tecnología y trabajo, porque también está planteado acá en el chat de alguna manera ese modelo de desarrollo de producir con menos trabajo, ¿no? Y por otro lado se Sí, necesita más trabajo. sí, sí, al Papa le preocupa mucho, y lo expresa, ¿verdad?, en la encíclica, cuando se habla de reducción de costos, ¿no? Y que el costo siempre son costos laborales, ¿sí? Entonces, dice, lo que generamos es desempleo, ¿sí? El desempleo es pobreza, ¿sí? Y la pobreza es pérdida de la dignidad de la condición del ser humano, ¿sí? Entonces, al Papa le preocupa mucho, ¿verdad? Que, bueno, que el desarrollo tecnológico que está habiendo, de alguna manera genera eso, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿cómo somos creativos para pensar, ¿verdad? Formas de trabajo que, bueno, que no excluyan, ¿verdad? Que de alguna manera signifiquen, esto lo digo yo, ¿no? Como una reconversión para aquel bueno, que de alguna manera ha sido desplazado por una determinada máquina, por decirlo de alguna manera, una tecnología nueva, pueda de alguna manera pensarse desde otro lugar, en otra función, en otra tarea, ¿verdad? Pero que no pierda la posibilidad de seguir trabajando, ¿no? Claramente hay una preocupación para el Papa, ¿verdad? Y por eso él habla de que la política no se tiene que someter a la economía y que la economía no se tiene que someter también a esta tecnocracia, ¿verdad? Que de alguna manera también va generando como, bueno, eso, este, excluidos también, va dejando gente fuera, ¿no? Entonces, bueno, hay un desarrollo sin duda positivo en muchos aspectos de la tecnología, nadie lo duda, ¿sí? Ha permitido una cantidad de cosas impresionantes, pero sí, hay una invitación a estar atentos a cómo eso repercute negativamente en fuentes de trabajo. Sí, te quería preguntar también una diferenciación tal vez que habría que hacer, y es la pregunta, entre las grandísimas empresas que hoy acumulan y valen más, y valen más, y valen más, y acumulan dinero y acumulan dinero, que las empresas incluso como las que podemos ver en nuestro país, que son de otro orden, ¿no? Y que, Exacto. Sí, sin duda. Yo creo que el Papa habla muchas veces, ¿verdad?, de, bueno, estos capitales transnacionales y, bueno, y una cantidad de cosas que, bueno, que siempre hablamos, ¿verdad?, de este tipo de realidad. Y que a mí digo, creo que es bueno esto porque da pie a veces uno hablando con, bueno, en algún grupo incluso de ACDE, ¿no?, que en los que he estado, alguna gente como un poco enojada, ¿no?, diciendo, bueno, pero a ver, ¿por qué el Papa dice esto si acá en Uruguay son todas micro y medianas empresas, ¿no?, el 90%, Papa, ¿no? Dice, bueno, pero tranquilo, justamente no te está hablando a vos, al contrario, seguramente léelo como un halago, ¿verdad? Porque tú sí estás generando fuentes de trabajo, tú estás haciendo, ¿no? No estás generando esa economía, digamos, transnacional ¿no? Pero es la realidad que hay otros lugares donde existen esas empresas que, bueno, como tú decís, acumulan, ¿no? Y uno dice, son monstruos, ¿sí? Que básicamente van generando también son empresas que cotizan en bolsa y que se genera ¿no?, un mundo en torno a ellas a nivel de lo financiero, etcétera, que vos decís, bueno, ¿en qué repercute eso en generación de fuente de trabajo? Bueno, muchas veces en nada, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que eso es como lo que de alguna manera está detrás, digamos, o esa crítica que el Papa hace, es a ese tipo de empresa o de capital, no a la micro, mediana empresa, ¿verdad? Que todos sabemos el esfuerzo que supone mantenerla abierta, mantenerla en pie, eh, intentar hacer todo lo posible para no generar despidos cuando la economía cae, cuando, ¿no?
bueno, ni que hablar lo que estamos viviendo hoy en Uruguay, ¿no? Y en todo el mundo, porque hoy la realidad es que hoy sí que podemos hablar de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que hay que diferenciar bien una cosa de la otra, porque evidentemente son realidades muy distintas. Bueno, estamos redondeando la hora de esta reunión, así que muchas gracias, Marcelo. De mi parte, le doy la palabra al presidente de ACDE, Guillermo Garrón. Muchas Muchas gracias, gracias. Marcelo. Muy, muy enriquecedor. La verdad que la promesa fue más que cumplida. No nos quedamos con un resumen, nos quedamos con mucho más, con esa motivación que vos decís a releer partes bueno, que tienen mucha riqueza, o quien no leyó a leer esta encíclica que es muy, muy buena. Sin duda se trata de equilibrio, ¿sí? Equilibrar el ganar mío con el ganar del otro, la postura o la mirada mía, que puede ser muy válida, con la postura de otro, que también puede ser muy válida, esos puestos de trabajo que caen por esos puestos de trabajo que debemos procurar crear, y bueno, y debemos procurar que caigan puestos de trabajo que no son dignos, porque no se está agregando valor, y hacer que cada persona se sienta digna, agregando valor y generando riqueza, y bueno, y haciendo que esa riqueza en todo sentido, no en el sentido meramente económico, ¿no? Riqueza también en el corazón, no en el bolsillo, bueno, llegue a todo el mundo. Así que muchísimas gracias de nuevo. No, gracias por la Y invitación. bueno, La creo verdad que que nos has contestado muchas preguntas y nos has dejado pensando muchas cosas que seguramente individualmente o en grupos muchos de nosotros seguiremos discutiendo. buenísimo. Y quiero invitarlos a todos o recordarles la invitación que tenemos hecha el próximo lunes 16 a la hora 9. Tenemos un encuentro con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y el tema va a ser nuestro rol como empresarios, como promotores de desarrollo en esa innovación social que Pablo Bartol está llevando a cabo. Así que tengan buen fin de jornada y nos vemos en próximos encuentros. Muchas gracias Muchas a gracias, todos. Guillermo.